La mayoría de las personas no fracasa por falta de dinero. Fracasa por no saber qué hacer exactamente el día que le pagan, porque ese día, sin que nadie lo note, se toman decisiones que determinan años de estrés o el inicio de la libertad financiera. A partir de aquí, vamos a recorrer los pasos que definen qué pasa con tu salario, mes tras mes, año tras año. Espero y los puedas poner en práctica. Decidir el día que te pagan, el día que define tu futuro. Cada mes ocurre un momento silencioso que pasa desapercibido para millones de personas. Un mensaje, una notificación, un número que aparece en una pantalla, el salario acaba de llegar. No hay aplausos, no hay música, pero en ese instante se decide mucho más de lo que parece, porque sin un plan, sin una rutina clara, ese dinero empieza a desaparecer incluso antes de ser tocado. Y lo más peligroso no es perderlo, es no darse cuenta de cómo se pierde. En América Latina, el ahorro no es un hábito, es una excepción. Durante el año 2022, solo una pequeña parte de los ingresos se destinó al ahorro. Durante la pandemia, el miedo obligó a muchos a guardar dinero, pero cuando la presión desapareció, también desapareció la disciplina. El patrón se repite una y otra vez. Cuando no hay estructura, el salario se convierte en arena entre los dedos. Existe una regla que ha sobrevivido generaciones enteras: no ahorrar lo que sobra, sino gastar únicamente lo que queda después de ahorrar. Es simple, pero profundamente incómoda, porque obliga a aceptar una verdad difícil. La riqueza no empieza con grandes inversiones, empieza con una decisión inmediata: pagarse a uno mismo primero, antes que cualquier otra cosa. No importa si es mucho o poco, lo importante es romper el ciclo, automatizar, repetir, mantener. Porque cuando el hábito se consolida, el crecimiento deja de depender de la fuerza de voluntad. Pero ahorrar no es suficiente. Guardar dinero sin propósito es solo postergar el problema. La verdadera pregunta no es si ahorrar, es qué hacer después con ese dinero. Y esa respuesta lo cambia todo. La siguiente decisión es incluso más importante: protegerte del caos, el colchón que te mantiene en pie. Ahorrar fue solo el primer movimiento, un acto silencioso de disciplina, pero la estabilidad financiera no se construye solo mirando al futuro, también se construye preparándose para lo inesperado. Nadie planea una emergencia, no aparece en la agenda, no avisa, no espera el momento adecuado. Un día todo parece normal y al siguiente, una llamada, una factura o una noticia cambia el ritmo de la vida. Es en ese instante cuando el dinero deja de ser números y se convierte en oxígeno. Muchos creen que mientras haya ingresos, todo está bajo control, pero el salario es frágil, depende de factores externos, decisiones ajenas, circunstancias imposibles de prever. Sin una reserva, cualquier imprevisto se transforma en deuda, y la deuda, cuando nace del miedo, suele ser costosa. Existe una barrera silenciosa entre el caos y la calma, un fondo que no se toca, no se presume, no se negocia. 3 a 6 meses de estabilidad convertidos en tranquilidad. No es dinero para crecer, es dinero para resistir. La verdadera función de este fondo no es financiera, es emocional. Es la capacidad de dormir sin miedo, de enfrentar problemas sin pánico, de tomar decisiones sin presión inmediata. Cuando existe respaldo, la mente se libera, y una mente libre piensa mejor. Pero hay una línea que no debe cruzarse. El fondo de emergencia no es inversión, no es oportunidad, no es tentación. Es la base. Y solo cuando la base es firme, se puede empezar a construir hacia arriba. Aquí es donde la mayoría se queda estancada porque el siguiente paso exige algo distinto. Poner el dinero a trabajar, el dinero que aprende a moverse. La base ya está construida. Existe ahorro, existe protección. Pero la estabilidad por sí sola no crea futuro. Para avanzar, el dinero debe dejar de estar quieto. Invertir no asusta por lo que es, asusta por lo que no se entiende. Durante años la inversión fue presentada como algo exclusivo, complejo, lejano, una idea reservada para unos pocos. El resultado es predecible: desconfianza, inmovilidad, dinero detenido en el tiempo. En América Latina solo una minoría confía en productos de inversión. No por falta de oportunidades, sino por exceso de mitos. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a empezar. Pero no invertir también es una decisión, y casi siempre es la más costosa.
Invertir no requiere genialidad, requiere constancia. Existen herramientas simples, diversificadas, accesibles, diseñadas para crecer con el tiempo, no para adivinar el futuro. El secreto no está en hacerlo perfecto, está en hacerlo sostenible. Invertir pequeñas cantidades parece irrelevante al inicio, pero el tiempo convierte lo pequeño en poderoso. Mes tras mes, año tras año, el hábito hace lo que la fuerza de voluntad no puede. El crecimiento no se siente, hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. Cuando el dinero empieza a trabajar, la relación cambia. Ya no es solo protección, es proyección. Pero entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué pasa cuando también quieres disfrutar el camino? Aquí es donde muchos pierden el equilibrio. Disfrutar sin sabotear el futuro. El placer que no arruina el futuro. El dinero crece, proyecta futuro, pero aparece una tensión silenciosa. La idea equivocada de que disfrutar hoy y construir mañana son fuerzas opuestas. Desde temprano muchas personas aprenden a asociar el gasto con culpa. Cada compra se siente como un error, cada gusto como una traición al futuro. Pero vivir en restricción constante no fortalece la disciplina, la desgasta. Algunos creen que la única forma correcta de manejar el dinero es eliminar el placer. Otros creen que el placer justifica cualquier exceso. Ambos extremos fallan, porque las finanzas personales no se sostienen en sacrificios eternos, se sostienen en equilibrio. Existen gastos que no rompen el plan, gastos alineados con valores, bienestar y motivación. No son impulsos, son elecciones conscientes. Cuando el placer tiene un lugar definido, deja de ser una amenaza. Disfrutar no significa perder el control, significa saber exactamente hasta dónde llegar. Cuando el gasto no deja un vacío, no genera ansiedad, y cuando no genera ansiedad, el sistema se mantiene estable en el tiempo. El disfrute consciente no frena el progreso, lo alimenta, pero incluso el equilibrio necesita un límite claro, porque hay algo que puede destruir todo el sistema. Eliminar las cargas que frenan. La carga invisible. Todo parece estar en equilibrio. Disciplina, crecimiento, disfrute. Pero existe una fuerza silenciosa que puede drenar todo el esfuerzo sin hacer ruido. Las deudas no siempre llegan como una crisis. A veces llegan como comodidad. Pagos pequeños, fechas lejanas, sensación de control. Pero cada obligación pendiente ocupa espacio mental. Y cuando la mente se satura, las decisiones se vuelven más pobres. Pagar después parece inofensivo, pero el tiempo tiene costo. Intereses, comisiones, desgaste. Mientras el dinero intenta crecer en un lado, se escapa por el otro. Liberarse de las deudas no es un castigo, es un acto de claridad. Cada deuda que desaparece devuelve margen, opciones, aire. No se trata de velocidad, se trata de dirección. El salario no debe vivir encadenado solo al pasado. Primero se protege el presente, luego se construye el futuro, después se disfruta el camino y finalmente se eliminan las cargas. El orden no es casual, es estratégico. Existe una regla que resume todo este recorrido: gastar menos de lo que se gana, invertir la diferencia y repetirlo el tiempo suficiente hasta que deje de sentirse como esfuerzo. No es una fórmula rápida, es una estructura sólida. La mayoría escucha esto y sigue igual. La diferencia real empieza cuando decides cambiar la forma en que empiezas el mes.